¿Cómo estás, Jessica? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué es el síndrome urémico hemolítico? Una enfermedad grave que trae muchas complicaciones y que puede producir la muerte, que se produce como consecuencia de una infección producida por una cepa de la bacteria Escherichia coli. Esta bacteria puede estar presente en el agua contaminada, en alimentos. Es por eso que estamos haciendo mucho hincapié en recomendaciones para poder prevenir. Y es una enfermedad que, si bien puede afectar a los adultos, es más frecuente y grave, sobre todo en los niños menores de 5 años. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con ellos y tratar de tomar todas las recomendaciones que se dan para prevenirla, ¿no? No darle carne picada a los chicos, sobre todo a los niños, creo que son de menores de 5 años. ¿Y qué otra cuestión tenemos que tener en cuenta para la prevención en materia de manipulación de los alimentos, de qué manera los cocinamos? Digo, ¿cuáles serían puntos más importantes, claves para la prevención? Primero, el lavado de manos es importantísimo, tiene que ser frecuente, después de ir al baño, después de manipular carnes crudas. Esta bacteria se encuentra presente en la carne cruda, entonces cada vez que nosotros manipulemos carne cruda tenemos que lavarnos bien las manos, no tocar, porque muchas veces manipulamos la carne cruda y después abrimos, cerramos la heladera, vamos tocando parte de la cocina sin antes lavarnos las manos. Primero, importantísimo el lavado de manos, y no solo de nosotros los adultos, sino también de los niños. Hacer hincapié de que cada vez que van al baño se laven las manos antes de comer, después de manipular residuos. Continuamente tiene que ser el lavado de manos. En cuanto a los alimentos, tenemos que tener en cuenta esto de no dar carne picada a los menores de 5 años. ¿Qué pasa con la carne picada? Esta bacteria puede estar presente en la carne cruda. Al picarse la carne, esta bacteria se disemina por toda la superficie y es muy difícil que la temperatura de cocción llegue a cada recoveco de la carne picada. Entonces es muy difícil llegar a matarla con la cocción cuando hacemos una hamburguesa, cuando hacemos un albóndiga. Es un alimento muy inseguro y muy riesgoso. Por lo tanto, es que se recomienda no dar carne picada a los chicos. No sé si te ha pasado alguna vez comer o comprar una hamburguesa y que vos veas que en los bordes está bien cocido, está quizás hasta quemadito, y cuando llegás a comer la mitad de la hamburguesa te encontrás con que en el centro está rojizo o está rosado. Es un riesgo justamente de ese alimento. Incluso en las estadísticas marcan que el alimento de mayor frecuencia de esta enfermedad, de este síndrome, son las hamburguesas, son las albóndigas. También es muy difícil que llegue la temperatura de cocción al centro de alimento y a su vez, como yo te decía, a cada recoveco de la carne que fue picada, que fue trozada muy pequeña, y esa bacteria llegó por todas partes. Por eso, bueno, eso sería una de las recomendaciones, no dar carne picada. En el caso de las carnes también, que estén bien cocidas. Viste que muchas veces decimos, bueno, en el caso de que son niños, dejáselo jugosito para que no se ahogue, para que les sea más fácil masticar. Bueno, no tiene que haber presencia de jugos rosados ni jugos rojizos en las carnes. Los jugos tienen que ser de color marrón. Tiene que ser completamente la cocción en toda la masa de la carne, no solo en la superficie, sino en los centros también. Si yo corto la carne y veo que en el medio quedó rojiza, quedó rosada, no, consumir eso, siempre bien cocido. Pues bueno, evitar la contaminación cruzada, que es algo que siempre tratamos de transmitir, esto de que si yo manipulé carne cruda en una tabla, tener otra para todos los alimentos que no van a llevar cocción o que están listos para consumir. Si yo corté carne cruda en una tabla, no cortar en esa carne cruda un tomate que lo voy a usar para ensalada, tener otra tabla. Luego de cortar carnes en una tabla, lavarla y desinfectarla con agua lavandina, lo mismo con los cubiertos, lo mismo en la heladera, todo lo que sea carnes crudas, siempre en la parte baja y siempre bien cerrado y tapado, que no esté cerca de un yogur, de un queso, de una fruta, que son alimentos que no van a llevar cocción. Tema de los embutidos, por ejemplo. Es muy común el tema de los salamines. Carne cruda que con el tema de la sal y demás se utilizan como conservantes, tienen aditivos y demás. Por eso, para nosotros estar seguros, tenemos que comprar embutidos que vienen de lugares habilitados, embutidos con rótulo.
Si yo veo un salamín que no tiene rótulo, yo no sé de dónde viene, no sé la procedencia, no sé si se le hicieron los tratamientos adecuados para que ese alimento sea seguro. Por lo tanto, no comprar salamines ni embutidos que no sean de lugares habilitados, que no tengan rotulación. En el rótulo yo sé de dónde viene, sé que es un establecimiento que tiene controles, que sé que es un establecimiento que tiene un proceso habilitado para la elaboración de ese producto. Todo lo que es embutido con rotulación. Con respecto al agua es muy importante aclarar que, bueno, esto de que decíamos, por un lado lavado de manos, por un lado consumir agua potable. En el caso de que no tengamos agua potable, podemos potabilizarla con gotitas de lavandina, que eso por lo general son 2 gotas de lavandina por litro de agua, pero eso va a depender de la lavandina que yo compre en casa. La lavandina que yo compro, en el rótulo me va a decir si es apta para potabilizar y cuántas gotitas de lavandina tengo que poner por litros de agua para poder potabilizarla y hacerla segura. Con esas aguas seguras nosotros tenemos que lavar también las frutas y verduras para los chicos, no solamente el tema de las carnes, sino que si es un agua contaminada puede también enfermarse a través del agua. Por lo tanto, es importante que en el caso de que consuman vegetales crudos, como por ejemplo lechuga, tomate, lavarlos y desinfectarlos con agua potable, y si no, potabilizarla viendo según las indicaciones del rótulo de la lavandina que yo compre. Y por otro lado, tener en cuenta ahora que estamos en verano, el agua de las piletas. Si yo tengo una pelopincho en casa, potabilizar el agua también, agregarle cloro a ese agua para que ese agua sea segura, que los niños no se bañen en aguas que no sean seguras, porque tragan agua y puede ser muchas veces ahí la fuente de contaminación también, y que puedan contraer esa enfermedad por agua no segura, por ejemplo, por bañándose en una pileta que no sea el agua tratada. La heladera es muy importante, separar las cosas, que no haya contaminación cruzada dentro de la heladera, que pueda tener contacto un alimento crudo con algún otro alimento. Muchas veces se ve eso de la contaminación cruzada en el domicilio, ¿no? Ya sea por la heladera o por los mismos utensilios que se utilizan para manipular las carnes crudas y los otros alimentos. ¿Qué pasa con la comida que sobra? ¿Viste que siempre queda en la olla resto de fideos, de arroz? Siempre tiene que guardarse en la heladera. Los microorganismos se reproducen a temperatura ambiente, a temperatura fuera de la heladera. Entonces, si yo dejo un alimento, así sea, suele pasar la pizza, sobra donde se suele dejar, en el horno. No, tiene queso, tiene alimentos guardar que todo. Son fácil de contaminarse, y los microorganismos justamente se reproducen a temperatura ambiente. Entonces todo el resto de alimento tiene que sacarse de la olla y guardarse en la heladera. Todo tiene que estar refrigerado. Mucha gente congela la carne. ¿Qué pasa cuando uno la descongela? Que por ahí a veces la baja a la parte de abajo de la heladera, o a veces la sacan para que se descongele. Fundamental congelar en porciones de lo que yo voy a consumir. Si yo tengo un trozo de carne que es de 2 kilos y después voy a consumir 1 kilo, ya trozarlo para congelar, no que lo descongelo y después lo vuelvo a congelar. Una vez que yo descongelo el alimento, lo tengo que consumir, no lo puedo volver a congelar. Por eso es que siempre congelar en porciones, con la fecha del congelado, para que no esté el alimento meses y meses dentro del freezer. Si bien podemos tenerlo hasta 3 meses, 6 meses, depende del alimento, tampoco lo puedo tener 1 año congelado. Entonces, importante ponerle la fecha, y la descongelación segura siempre es del freezer a la heladera. Para eso, que necesito organizarme en casa, ¿no? Decir, bueno, a ver, voy a consumir esto que está congelado, necesito bajarlo a la heladera con tiempo, porque la descongelación es lenta. Otro método seguro de descongelar es en el microondas. El microondas por ahí no es bueno para otras cosas, pero para descongelar es bueno, y si no, directo a cocción, pero obviamente que directo a cocción lleva mucho más tiempo, y que sobre todo tenemos que asegurarnos que se haya cocinado bien el alimento, si es que va a ser directo a cocción, ¿no? Porque ese es el riesgo cuando el alimento no está bien descongelado, que después queda parte cruda, parte donde queda resto de bacterias. Pero lo ideal es el microondas o a la heladera, y nunca temperatura ambiente, porque ¿qué pasa con temperatura ambiente? Por más que me dicen, sí, pero el centro está congelado todavía. Pero ¿cómo se descongela el alimento? Se va descongelando primero la superficie. Esa superficie del alimento está mucho tiempo a temperatura ambiente.
y en esa superficie las bacterias se reproducen, contaminan, y cuando se llegó a descongelar ese alimento tiene tanta carga de bacterias que después es imposible que con la cocción se mueran, ¿no?